A pesar de lo que se cree, el edificio aún está ocupado. Me he puesto a investigar esto con el otro nombre por el que se le conoce a este lugar, con las personas que vigilan la propiedad. Así que no les dificulté el trabajo dándoles el nombre real del lugar. Aún así, aquellos de ustedes que son del área conocerán el edificio del que estoy hablando, y cualquier otra persona lo suficientemente dedicada probablemente pueda encontrarlo buscándolo en Google. Basta para mí con decirles que en algún lugar de los Estados Unidos existía un peculiar orfanato, llamémoslo el asilo de huérfanos de St. Cloud. Antes de que fuera un orfanato, era una pensión, y antes de eso seguramente un lugar de dormitorios. A lo largo de los años llegó a formar parte del folclore de nuestro pueblo, y hoy en día es el lugar de donde brotan muchas leyendas locales. La mayor parte de ellas son tonterías, claro. Después de todo, es un antiguo orfanato. El lugar probablemente habría traído historias incluso si nada malo hubiera pasado ahí. El hecho de que sucedieran cosas malas en ese lugar es apenas la punta del iceberg. Es la fuente perfecta para sacar historias dignas de contarse en una fogata, y puedo atestiguarlo. Mi primer contacto con las historias que se contaban sobre St. Cloud fue en una pijamada a la que fui durante el 3er grado, contada en voz baja entre sábanas y linternas. En estos últimos años comencé a preguntarme cuánto de todo esto era verdad y cuánto era ficción. Obviamente las historias que involucran fantasmas, maldiciones y demás cosas serían difíciles de confirmar, pero ¿qué pasa con el terror humanamente posible? Decidí investigar un poco. De inmediato me sorprendió descubrir que varias de las atrocidades más espeluznantes atribuidas a St. Cloud no eran solo situaciones de registro público. Eran prácticamente mundanas en comparación de los casos similares que se pueden encontrar en la historia de los orfanatos de nuestro país. Basándome en todo lo que he leído, puedo decir sin exagerar que durante la mayor parte del siglo XX, las personas de los orfanatos podían terminar con la vida de estos pequeños sin esforzarse ni sufrir consecuencias. Se cometieron innumerables actos de crueldad en los terrenos de St. Cloud. Cada caso documentado es una tragedia, y no pretendo disminuir la importancia de ninguna de estas injusticias excluyéndolas, pero por el momento debo dejarlo así. Para el propósito actual no nos detendremos en las palizas, humillaciones, abusos o la alarmante cantidad de accidentes que involucran huecos en las escaleras, enchufes eléctricos peligrosos o pedazos puntiagudos de madera. Verán, muchos orfanatos han sido lugares de crueldad, pero hoy no nos detendremos en eso. Les voy a contar por qué St. Cloud era jodidamente raro. Lo primero en lo que tenemos que detenernos es el edificio en sí. En la primera fase de su existencia, estaba destinado a ser un conjunto de dormitorios para una universidad financiada con fondos privados. Pero el financiador quebró, y los planes para ese edificio se detuvieron de forma abrupta. Aún así, los dormitorios estaban casi terminados, y un par de empresarios emprendedores lo terminaron para usarlo como pensión. Sin embargo, una característica clave permaneció sin terminar: el reloj de la fachada. El frente estaba listo para funcionar, los números grabados y pulidos, pero nunca se pusieron las manecillas. El problema pareció surgir a partir de una falla de comunicación entre el relojero y el arquitecto. Normalmente hay un eje que conecta las manecillas de la parte exterior con los mecanismos de relojería del interior del edificio, pero la pieza que debía unirlos era demasiado corta para ocupar el espacio y demasiado ancha para pasar por la abertura de la pared. El relojero y arquitecto se culparon mutuamente por el error y exigieron un pago adicional para arreglarlo, por lo que naturalmente no se hizo nada al respecto, hasta que la Iglesia Católica pagó para cubrir la esfera del reloj con unos ladrillos cuando compraron la propiedad 2 décadas atrás. Entonces, ¿qué pasó con el mecanismo interno del reloj? Nunca lo quitaron. Lo segundo que debemos entender es la cuestión de los niños. A pesar de lo que algunos puedan suponer con el nombre
El asilo de Saint Cloud no albergaba pequeños con enfermedades mentales. Y agregando aún más a esto, los pequeños ni siquiera eran huérfanos en la mayoría de los casos, sino que se trataba de tan solo chicos que la iglesia o el gobierno extrajeron de las familias problemáticas, después de que se les considerara que sus padres carecían de moral o dinero. En Saint Cloud se aceptaban pequeños de hasta 13 años, aunque a veces se quedaban hasta los primeros años de la edad adulta si no encontraban otro lugar a donde ir. Era raro tener adoptantes, y cuando esto pasaba, a menudo se decía que cada nuevo par de sonrientes padres adoptivos parecían guardar cosas inquietantes detrás. Las hermanas enseñaban a los niños tareas en áreas laborales que pudieran usar en el futuro, y solo en el futuro, ya que no se les permitía tener un trabajo mientras estuvieran al cuidado de las hermanas. Cada vez que un bribón emprendedor se escabullía para hacer trabajos ocasionales en la ciudad, sus salarios eran completamente confiscados. Las hermanas siempre terminaban enterándose, y por ende, las hermanas siempre los castigaban. Claro, los castigos no siempre requerían algo severo. Los chicos de Saint Cloud tenían una reputación, ya ven. Muchos venían de otros orfanatos que no estaban lo suficientemente preparados como para tratar con muchachos tan problemáticos. Las hermanas atribuían los problemas de los niños a asuntos espirituales, generalmente al pecado original, aunque las influencias satánicas no estaban descartadas. Un ex interno de Saint Cloud recordó un incidente en el que una pequeña de 5 años fue acusada de magia negra. Una monja afirmó haber visto a una niña levitando, y cuando la pequeña dejó en vergüenza a la hermana por no haberlo hecho frente al resto de las hermanas, tomó a la pequeña en sus brazos y la lanzó por la ventana del 2º piso. Según los informes, la niña gritó «Atrápame» mientras caía. Cuando salieron para ver dónde estaba, no la vieron por ningún lado y nunca más se le volvió a ver. Las hermanas simplemente dijeron que se había ido a casa para estar con sus padres. El miedo era el compañero constante de los niños de Saint Cloud. Todos los castigos y represalias eran motivo de pesadillas, pero el que me llevó a escribir esto hoy en día es el de dar cuerda al reloj. El vestíbulo de Saint Cloud es de donde parte todo esto. Tiene una escalera curva y un pequeño balcón en el 2º piso, para dar la impresión de ser grande. Desafortunadamente, el reloj se había construido directamente sobre la entrada principal, lo que significa que no hay forma de acceder a él directamente desde el piso de abajo, por lo que uno debe atravesar un ático angosto que sobresale a lo largo del centro del edificio de delante hacia atrás como si fuera una columna vertebral. La única entrada al ático está, por supuesto, al otro extremo del edificio. Casi todos los días uno de estos pequeños se veía obligado a subir al ático, recorrer el largo edificio y dar cuerda a un reloj que no tenía manecillas, frente ni campanas. Los días donde no enviaban a alguien al ático dejaban a uno encerrado en ese lugar desde el día anterior. La exploración urbana de un espacio abandonado se considera, en la mayoría de los casos, una forma de allanamiento. Por otro lado, entrar a un espacio en uso no se considera como exploración urbana, y eso siempre me pareció contraproducente. No me malinterpreten, no tuve que forzar la entrada. Todo lo que tuve que hacer fue convertirme en el amigo de uno de los guardias. Después de conocernos, le expliqué la historia del lugar, y le dejé en claro que solo quería dar una vuelta, por lo que me dio 1 hora. Así que entré por la puerta principal. Saint Cloud es una casa de clero hoy en día. Las únicas personas que viven ahí son unos cuantos ancianos de pelo canoso que se acuestan antes de las 10. Los pisos crujen, pero las habitaciones están lo suficientemente juntas como para hacer el camino corto, por lo que llegar al ático fue pan comido. Caminar dentro de él fue la parte difícil. Había suciedad por todas partes, muebles, montañas de Biblias, cajas de adornos navideños, todo antiguo y arruinado por daños causados por el agua y repletos de podredumbre.
El techo era más bajo de lo esperado, solo un poco menos de 5 pies de espacio libre. Eso explicó por qué solo enviaban a niños a hacer esto. Caminar más de 2 docenas de yardas encorvado era bastante malo por sí solo, mucho más cuando tienes que detenerte constantemente y gatear sobre un sofá de 2 asientos mohoso o una pila de oropel infestada de arañas. El otro extremo del ático baja un par de escalones que conducen al hastial, lo que permitió que me pusiera de pie. El mecanismo del reloj en sí no es terriblemente grande, al menos no para un adulto, alrededor de 4 pies de altura, aproximadamente del tamaño de una cómoda. Un marco vacío está alrededor de la base como los bordes de una caja, dejando completamente expuesto cada diente de todos los engranajes. Para hacerlo andar, se debe colocar una manivela desmontable en la parte superior del dispositivo y darle un par de docenas de vueltas. Ahora, si mides unos 5 pies de altura, esto no es un problema. Desafortunadamente, la mayoría de los chicos de St. Cloud tenían menos de 10 años. Si tienes problemas para imaginar cuál es el problema aquí, permíteme explicarlo. Tienes 8 años. Las monjas amenazan con llevarte a la cama sin cenar, o algo peor, si no le das cuerda a ese maldito reloj. Subes al ático a oscuras con solo una caja de fósforos, tal vez una lámpara de aceite si tienes suerte. Eres demasiado pequeño como para alcanzar la manivela. Entonces, ¿qué haces? Te subes al marco y te arrodillas sobre él. La manivela es rígida y pesada. No puedes ver nada y estás temblando porque te encuentras aterrado. De pronto, la manivela se mueve de un tirón. Te apoyas en ella con todo tu peso. De pronto, todo se mueve a la vez, tomándote por sorpresa. Tu pie resbala. Tu pierna se desliza entre los engranajes. El pesado mecanismo va rompiendo tu cuerpo en 3 zonas diferentes mientras sigue girando. Se cuenta que más de una docena de pequeños perdieron la vida de esa forma. Nunca se encontraron cuerpos, pero hubo restos. Una sobreviviente me dijo que la pusieron de guardia unos días después de que una niña rubia desapareciera. Y efectivamente, encontró un mechón de cabello rubio enredado en un engranaje. Ella lo tomó como evidencia y lo escondió en su almohada, pero una hermana lo descubrió un par de años después. Habiendo visto el reloj por mi cuenta, no puedo decirte si es tan mortal como lo cuentan las historias. La máquina y el área que la rodea están limpias. No se encontró nada. Los dientes de algunos engranajes se ven bastante afilados, y ciertamente hay muchos puntos que embonan. Supongo que mi idea al final es que cualquier pequeño que cayera dentro probablemente no sería reducido a nada, pero definitivamente terminaría con todos los huesos rotos. De cualquier forma, mientras inspeccionaba la máquina de primera mano, hice un descubrimiento. 3 en realidad. El primero es que hay una escalera justo detrás del mecanismo del reloj. Está muy bien encajada, por lo que no es como si alguien la hubiera recargado ahí porque sí. De igual forma, todo parece estar muy limpio. Lo segundo es que hay una grieta rectangular llamativa en la madera debajo de la máquina, lo suficientemente grande como para que quepa un cuerpo pequeño. El tercero, y la razón por la que comparto esto con todos ustedes el día de hoy, es que lo encontré funcionando. Alguien aún le está dando cuerda al reloj. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido.
enfrentando tus miedos. Yo soy la